Vamos a comenzar con un ejercicio de relajación muy sencillo que nos va a ayudar a relajarnos y a entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, vamos a respirar de manera alternada por las fosas nasales, cubriendo con el pulgar y con estos dos deditos. Vamos a empezar. Inhalamos por la fosa nasal izquierda. Exhalamos por la derecha. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Lentamente. Inhalamos. Exhalamos. Tu tiempo como oruga ha expirado. ¿Estás listo para volar? Mi nombre es Luis Fernando Aguirre, el creador del taller Libera tu Potencial. Bienvenidos. Soy estudiante de psicología, soy masajista profesional, estudié en Melbourne, Australia, Southern Cross Education Institute. Soy asesor de bienestar holístico, practicante de Reiki y Seiken. A lo largo de este taller vamos a generar básicamente dos autos: autoconocimiento y autoconciencia. De ahí se desprenderán muchas otras cosas, entre ellas el autodominio. A través de este taller encontraremos las herramientas que nos permitan sanar desde el alma, sanar desde el corazón. Y así se estimulará y nacerá nuestro deseo desde adentro de nuestros corazones, para usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para seguir sanando, florecer y desarrollarnos plenamente como seres humanos. Lo más importante es que muchos de nosotros en diferentes ocasiones de la vida nos hemos propuesto cambiar, realizar cambios. Nos hemos propuesto quizá una dieta, nos hemos propuesto quizás comenzar a hacer ejercicio, comportarnos de forma diferente, adoptar nuevos hábitos de estudio, cualquier cosa que nos hayamos propuesto en la vida. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros nos habremos dado cuenta que la mayoría de los cambios que nos proponemos simplemente no son cambios duraderos. Y eso tiene una explicación científica. Precisamente tiene que ver con el comportamiento del ser humano, nuestras necesidades básicas y todo aquello que se desprende y todo lo que implica en todas las esferas de la existencia el cambio. Todo lo que implica psicológicamente, todo lo que implica neuropsicológicamente, todo lo que implica espiritualmente y demás. Entonces, a lo largo de este taller, básicamente lo que vamos a aprender es cómo funciona el cambio en el ser humano y cómo afrontar las diferentes dificultades que se nos presentan cuando intentamos realizarlo. Bueno, para comenzar es importante tener algunos términos claros. Primero que todo, ¿qué es malestar? El malestar es un síntoma de desequilibrio físico y psíquico. Psíquico no está solamente en el cerebro, también está en nuestra alma, por ponerlo en esas palabras. El malestar es un resultado de nuestros pensamientos más nuestras emociones pesimistas. Tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos al día. De esos 70.000 pensamientos, aproximadamente el 90% son iguales a los del día anterior. O sea, pensamientos que tenemos hoy van a ser iguales a los pensamientos que tuvimos ayer. Ahora, si esos pensamientos que tuvimos ayer, que son casi todos iguales a los que vamos a tener hoy, o hemos tenido hoy, son pensamientos pesimistas, quiere decir que estamos repitiendo un ciclo y reforzando nuestros circuitos, las sinapsis de nuestras neuronas, de nuestras conexiones cerebrales, que forjan y promueven el malestar. Ya que, como vamos a ver más adelante, todo lo que pasa en la mente, todo lo que pasa en nuestro cerebro, se refleja a través de reacciones químicas en nuestro cuerpo, las cuales estimulan nuestros genes para generar salud o enfermedad. Todo esto nos lleva a darnos cuenta de algo: si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te hace falta tampoco lo serás. Realmente la felicidad es un estado que proviene del interior. Diferentes estudios han mostrado que cuando la felicidad se busca afuera, la felicidad no dura más de 6 meses.
un estudio que se hizo en los Estados Unidos hace unas cuantas décadas. Precisamente lo que analizó fue ganadores de lotería. Personas que decían, ahora sí, mejor dicho, ya me gané la lotería, ahora sí ya no tengo motivos para estar triste, ya no tengo motivos para seguir sintiéndome miserable, incompleto o cualquiera de sus otras presentaciones. Pues resulta que lo que arrojó este estudio fue algo muy curioso, muy interesante. El nivel de felicidad, de bienestar de estas personas se elevó dramáticamente tan pronto ganaron la lotería. Pero ¿qué pasa? El estudio lo que concluyó fue precisamente que el tiempo promedio en que dura la felicidad cuando viene del exterior, como por ejemplo ganarse la lotería, dura aproximadamente 6 meses. Todos estos individuos, después de los 6 meses, volvieron a ser tan felices o tan infelices como antes de ganarse la lotería. Y muchos de ellos incluso quedaron por debajo de la línea base. Para hablar de felicidad es esencial hablar de bienestar, ya que estas dos están íntimamente ligadas y conectadas de la mano. Para hablar de bienestar tenemos que conocer y encontrar la forma de saciar las necesidades propias del ser humano. No se puede alcanzar el bienestar si como seres humanos no suplimos todas nuestras necesidades. Para ello vamos a hacer referencia a la pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Como las vemos aquí en pantalla, de abajo hacia arriba hay 5 niveles, dentro de las cuales en el primer nivel se encuentran las necesidades básicas. El segundo nivel, las de protección, seguidas por las necesidades sociales, seguida por las necesidades de autoestima y por último por las necesidades de autorrealización. La mayoría de nosotros tenemos la mayoría de estas necesidades suplidas. Sin embargo, no se trata solamente, por ejemplo, de si tomamos o no agua, sino de si tomamos agua primero. Segundo, si tomamos agua, ¿qué tanta agua tomamos? ¿En qué momento del día tomamos agua? ¿Y qué calidad de agua estamos consumiendo? Solo por dar un ejemplo acerca del agua. Y cada una de estas necesidades, por ejemplo, entre las necesidades básicas, tiene esos mismos factores y esas mismas áreas. Por ejemplo, ¿qué tal estamos descansando? ¿Qué tal es nuestra vivienda? ¿Qué tal es nuestro horario de trabajo? ¿Cómo son nuestras necesidades de relación con los demás? Etcétera. Y la calidad de cada uno de estos aspectos y el hecho de que se suplan o no se suplan nos va a marcar la diferencia en nuestro estado de bienestar. Aprender a saciar cada una de estas necesidades desde el fondo de nuestros corazones y desde nuestras necesidades más básicas, desde lo más profundo de nuestro espíritu, desde nuestro llamado al mundo y nuestra huella divina, es lo que pretendemos a través de este taller. Precisamente tratando de reforzar y demostrar el modelo conductista que se tenía acerca de que somos producto del entorno, víctimas del entorno, y que realmente no tenemos mucho que hacer por nuestras propias vidas. Nuestro entorno define lo que somos. Eso se creía hasta hace algunas décadas, ahora ya no más. Para dilucidar mejor lo anterior vamos a hacer uso de un experimento que se llama el Parque de las Ratas. Algunos de ustedes ya lo conocerán. En este experimento se detuvo una rata encerrada durante 58 días y su único suministro de agua tenía heroína. ¿Qué pasó? Después de los 2 meses, 58 días, de tener a la rata consumiendo agua con heroína, se sacó a la rata y se puso en otra jaula. Y en esa otra jaula ya le pusieron agua limpia y le dieron también la opción de tomar agua con heroína. Obviamente la rata recurrió al suministro de agua con heroína. Con esto pretendieron demostrar el alto nivel de adictividad que tiene la heroína, pretendiendo culpar a un agente externo por las adicciones del individuo. Sin embargo, llegó alguien con una visión un poco más amplia y dijo: este experimento no demuestra el alto nivel de adictividad de la heroína. Lo que este experimento demuestra es que una rata encerrada durante 2 meses en una jaula, sola, aislada, torturada, con la opción de huir y de escapar de su cruda realidad, de su molesta realidad a través del consumo de sustancias psicoactivas, lo va a hacer. Va a echar mano de estas sustancias psicoactivas precisamente para escapar de su miserable realidad. Y es un experimento que nos atañe porque precisamente es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos y en la sociedad. Entonces, ¿qué propuso este individuo? Precisamente lo que hicieron fue volver a poner la rata en una jaula durante 2 meses y le dieron solamente agua con heroína. Pero esta vez, al sacarla de la jaula después de los 2 meses, no le dieron solamente la opción de tomar agua limpia, sino que
la pusieron en una jaula mucho más grande que se llamó el parque para ratas, de ahí el nombre del experimento. En ese parque para ratas, esta rata, la cual es un ser sintiente, con sentimientos, con emociones, con deseos, con necesidades propias, un ser que tiene su parte espiritual como todo lo que existe en el universo, podía ya saciar sus necesidades ahí. Ya podía ser una rata feliz y completa. Ya tenía otras ratas con las cuales relacionarse, ya tenía hembras para aparearse, ya podía cavar hoyos como lo haría en la naturaleza y ya podía hacer todas las cosas que hace una rata en su ambiente natural. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues resulta que en esta jaula, en el parque para ratas, también le dieron a la rata la opción de tomar agua limpia o agua con heroína. Y adivinen qué pasó esta vez. Pues para sorpresa de muchos, en esta ocasión la rata, en menos de una semana, desistió voluntariamente de la heroína y empezó a consumir agua limpia. Eso sí, pegándose un viajecito con heroína aproximadamente cada 2 semanas. Esto nos sugiere y nos habla bastante acerca de la causa de las adicciones de un ser vivo. En este caso una rata, que se supone que es bastante similar a un ser humano, por eso se hacen experimentos en ellas. ¿Qué pasa? Cuando la rata no tiene sus necesidades ratunas, por así decirlo, saciadas, genera ansiedad y genera estrés. Y esto la lleva a un nivel de incomodidad, palabra clave en nuestro taller, de incomodidad tal que la rata prefiere evadir su realidad. Cuando la rata encuentra que a través del consumo de sustancias psicoactivas puede evadir esta realidad, pues precisamente es lo que hace. Cualquier parecido con la realidad humana no es coincidencia. Es esencial y clave entender la relación íntima que hay entre la ansiedad y el estrés, y cómo en situaciones ajenas a nuestra naturaleza innata nos genera un poco de estas dos, llevándonos a una situación de incomodidad que nos lleva a buscar salidas para disipar estas. Entonces vamos a ver lo que es el estrés, el coco de muchos de nosotros. Hoy en día el estrés es más famoso que nunca antes en la historia de la humanidad. El estrés no es más que un mecanismo adaptativo que tienen los seres vivos para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras y haciéndolo simple, para el ser humano el estrés es un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una gacela es perseguida por un león? Pues se activan sus mecanismos de emergencia, la gacela entra en estado de emergencia, lo cual se llama estado de estrés, se activan diferentes mecanismos en el cuerpo, se activa el sistema nervioso simpático, que es el de pelea o huida, y la gacela o pelea o echa a correr, mejor dicho, a salvar su vida. En ese momento la gacela no tiene tiempo para pensar en aparearse, en alimentarse, en hacer vida social, en nada. Solamente en pelear o huir para salvar su vida. ¿Qué pasa? Los animales, después de que pasan ese periodo de persecución, de peligro, vuelven y se relajan y vuelven en un estado de recesión. Normalmente salen del modo estrés, o sea, del modo de emergencia. ¿Qué pasa? Que los animales solamente se estresan cuando hay un peligro inminente en el aquí y el ahora. Si hay un león ahí, el animal se estresa, pero cuando pasa el peligro, el animal no se queda pensando en qué pasó con el león, ni en dónde estará, ni si me está buscando o no. Sin embargo, un arma de doble filo que tenemos los seres humanos es la imaginación, la capacidad de recordar y de predecir hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, con este mismo mecanismo de emergencia llamado estrés, que pretende salvarnos la vida, se ha convertido en un arma de doble filo, ya que en cualquier momento de nuestras vidas, con el solo hecho de pensar en un evento estresante, puede ser que estemos en un lugar tranquilo, pero estemos pensando en qué va a pasar mañana, en las deudas, en nuestro trabajo, en nuestros empleados, en nuestros profesores, en nuestros vecinos, en el perro, en el gato, en las deudas, en el COVID, en las pandemias, en todo lo que tengamos aquí en la cabeza va a producir un efecto en nuestro cuerpo de estrés, tal cual como si estuviéramos viviendo el momento de peligro aquí y ahora. Entonces, así como podemos estar en la calle y estar corriendo peligro, el estrés nos salva, pero podemos estar en la casa pensando en lo que va a pasar en la calle y el estrés nos está matando innecesariamente. Y esto es precisamente debido a un principio muy interesante que han descubierto las neurociencias en las últimas décadas. Lo que se ha encontrado es que el cerebro humano no diferencia
entre lo real y lo imaginario. Si nos imaginamos un evento estresor, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si yo en este momento aquí, en la seguridad de mi hogar, empiezo a pensar en que cierro los ojos y comenzamos a visualizar que nos están atracando, que nos van a robar, nuestro cuerpo inmediatamente se tensiona, entra en estado modo de emergencia, ¿cierto? Y el ladrón no está aquí, el evento estresor no está presente, pero el cerebro no entiende eso y va a desarrollar todas las respuestas fisiológicas, psicológicas y demás que corresponden al estrés, convirtiendo un mecanismo adaptativo y de supervivencia en un arma de doble filo. Vamos a hablar ahora un poco de la epigenética. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? Bueno, la epigenética, que es una rama de la genética, precisamente lo que descubrió fue que ese modelo determinista que nos hablaba de que si nuestros abuelos tienen diabetes, entonces nosotros tenemos diabetes, que si nuestros abuelos tienen cáncer, nosotros también vamos a tener cáncer, y así sucesivamente, pues la epigenética descubrió que eso no es tan cierto como lo habían contado, que el modelo no es tan determinista como nos habían dicho y nos habían hecho creer. ¿Qué descubrió la epigenética? Precisamente lo que descubre es que lo que despierta o no un gen de determinada enfermedad, como la diabetes, el cáncer, etc., es su entorno, el entorno del gen. ¿Y qué determina el entorno? Entre otras cosas, las sustancias químicas con las que está bañada la célula. Ahora, ¿con qué sustancias químicas se baña la célula? Bueno, ahí entra en juego nuevamente el pensamiento. ¿Qué pasa? Cuando tenemos pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, lo que pasa es que el cuerpo, el cerebro, el cuerpo en general, cuando tenemos pensamientos negativos o pesimistas, el cuerpo se inunda con una cantidad de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que estimulan los genes de la enfermedad, por ponerlo en palabras simples. Mientras que cuando tenemos pensamientos positivos y optimistas, liberamos otro tipo de sustancias distintas, como la serotonina, la dopamina y otras, que lo que hacen es precisamente estimular los genes del bienestar y de la salud en nuestro cuerpo. Es entonces como a través del pensamiento definimos qué sustancias van a estar en nuestra sangre merodeando principalmente, qué sustancias van a ser el entorno de estos genes. Por ende, lo que descubrió la epigenética es que básicamente a través del pensamiento definimos nuestra salud o nuestra enfermedad. Todo esto lo reforzamos con un entendimiento acerca de la mente y su funcionamiento básico. Donde pones tu atención, pones tu energía. Para esto vamos a ver un ejemplo hermoso y sencillo. Consiste en la memoria del agua. Algunos de ustedes también ya lo habrán escuchado. La memoria del agua fue un experimento que hizo el científico Masaru Emoto, un científico japonés. Lo que hizo Emoto fue tomar muestras de agua de la misma fuente. Por ejemplo, cogió agua de la llave y la puso en 10, 20 vasos distintos. A cada uno de los vasos le hizo algo distinto. Por ejemplo, a uno de los vasos con agua le puso una cinta de enmascarar que decía "te amo" y la dejó en una habitación. A otro de los vasos con agua le puso otra cinta que decía "te odio". Otro de los vasos con agua lo puso en una habitación a escuchar música heavy metal. Otro de los vasos con agua, otra de las muestras, la puso a escuchar música clásica y así sucesivamente. Otro lo metió en un microondas, otro lo puso enfrente de un televisor. Cada muestra de agua estuvo sometida a condiciones distintas. Y lo que se encontró en Masaru Emoto es que al congelar esta agua, al llevarla a 4 grados Celsius, que es cuando se forman los primeros cristales de hielo, y mirarlos bajo un microscopio de luz negra, lo que se encontró es que aquellas muestras de agua, como vemos aquí en la imagen, que estuvieron expuestas a cuestiones positivas, a pensamientos positivos, simétricos, optimistas, tomaron precisamente formas fractales hermosas, matemáticamente simétricas, mientras que aquellas muestras de agua que estuvieron sometidas a pensamientos pesimistas o negativos tuvieron un efecto totalmente contrario, también como podemos ver aquí en pantalla. Eso nos muestra el efecto y el poder que tenemos solamente a través del pensamiento. Ahora, la pregunta es entonces, si esto es capaz de hacerle nuestro pensamiento al agua,
que es capaz de hacernos a nosotros mismos, que somos más de 80% agua. ¿En dónde más vemos este principio entonces? Algunos habremos escuchado que este asunto de hablarle las plantas, de hablarle las matas, que las hace más lindas y demás, muchos han llegado a pensar que esto es una bobada, es una tontería. Realmente pienso que muchas cosas que no son una tontería. Lo que pasa es que la ciencia oficial no es capaz de dar respuesta. Y como seres humanos, a lo que no entendemos le huimos o tratamos de ridiculizarlo, haciendo alarde a un mecanismo de defensa psicológico que se llama evasión. Nos damos cuenta que cuando le hablamos a las plantas y las tratamos bonito, suelen ponerse mucho más lindas. Y por el contrario, cuando les hablamos feo, pues el efecto es totalmente contrario. Muchos habrán escuchado la historia de las islas del rey Salomón. En esta isla se dice que cuando los nativos pretenden tumbar un árbol, no levantan una sola hacha. Lo que hacen es un círculo alrededor del árbol y empiezan a maldecirlo, a enviarle energía negativa, por así decirlo, hasta que el árbol se pudre y cae por sí solo. Esto nos habla realmente del poder del pensamiento. Para hablar del poder de la mente tenemos que hablar precisamente de un efecto muy fascinante, de un efecto muy controversial, que es el efecto placebo. El efecto placebo es aquel efecto en el cual, a través de una fuerte y arraigada creencia, decantamos en el plano físico algo que tenemos en la mente. Eso es acceder al poder de nuestra mente. Por ejemplo, muchos habremos escuchado acerca de la famosa pastilla de harina y azúcar que se le da a una persona que está enferma y se cura. Muchos de nosotros tendemos a creer que el efecto placebo es algo de ridiculización. Mucha gente cree que simplemente es cuando le engañan y se le quita un dolor de cabeza. Como creen algunas personas, incluso algunos científicos, solamente funciona y aplica para cosas muy sencillas, como dolorcitos de cabeza y cosas así. Sin embargo, los diferentes estudios han mostrado que el efecto placebo dista de ser eso. Y de hecho, el efecto placebo pasa a ser la prueba del poder más grande que tiene la mente humana y del poder de decantación, de generación en el plano físico del pensamiento. Precisamente es a través del placebo cómo el poder de la mente ejecuta en el cuerpo físico y efectivamente podemos llegar a sanar o a enfermar a través de este. Un caso muy conocido ocurrió precisamente con un paciente al que se le diagnosticó cáncer. El médico le dijo que tenía 3 meses de vida. Efectivamente, el médico muy acertado. A los 3 meses el paciente murió. Cuando le hacen la autopsia al paciente, se dan cuenta que efectivamente tenía un tumor, como le había dicho el médico, pero se dieron cuenta que había sido un tumor congénito. ¿Qué quiere decir esto? Que él había nacido con ese tumor. O sea, él había tenido ese tumor a lo largo de toda su vida y había estado sano. Pero no fue sino hasta que le dijeron que tenía ese tumor y que le quedaban 3 meses de vida que precisamente el paciente, a través del poder de la mente delegado en otro, que es el médico, se programó automáticamente para tener 3 meses de vida y murió. Entonces eso nos habla realmente del gran poder de la mente. Cuando el efecto es positivo de sanación, hablamos de placebo. Cuando el efecto es negativo, hablamos de nocebo. Entonces, ¿cómo podemos usar el poder del pensamiento para dominar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que en total se resume en lo que somos? ¿Y qué es eso que pensamos, sentimos y hacemos por un periodo de tiempo prolongado, sino lo que llamamos personalidad? Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad viene de un griego por allá que decía persona, que significaba máscara que suena, máscara que tiene sonido. Básicamente es la fachada que tenemos hacia nuestro entorno, hacia los demás. La personalidad tiene 3 componentes básicos, que es lo que pensamos, lo que sentimos y de ahí nace lo que hacemos. Lo que hacemos con constancia y de forma repetitiva se convierte en nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son lo que nosotros somos. Pero entonces, ¿de dónde vienen estos 3 componentes? Precisamente vienen de la mente. Y la mente del ser humano se calcula que tiene 2 componentes, uno consciente y uno inconsciente. Ese consciente, esa parte de la que somos conscientes, es tan solo un 5%, mientras que esa parte de la que no somos conscientes es hasta un 95%. Por ejemplo,
Nos damos cuenta que cuando aprendemos a conducir un carro, que es el ejemplo más común, nos damos cuenta que al comienzo, las primeras veces que conducimos un vehículo, tenemos que pensar para hundir el embrague, para meter el cambio, para empezar a hundir el acelerador, para empezar a soltar el embrague, y tenemos que estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo. Con el tiempo y con la práctica, esa parte inconsciente de nuestra mente se va haciendo cargo de estos procesos. ¿Y en qué resulta? En que hoy conducimos un carro hablando por teléfono, pensando en otras cosas, porque ya nuestra parte inconsciente se hace cargo de todo eso. También nuestra parte inconsciente se hace cargo de otros factores, tal como la concentración de glucosa en sangre, la concentración de oxígeno en sangre, la presión arterial, los latidos del corazón. Cuando estamos dormidos se encarga de hacernos respirar, de comandar el sistema inmune, cosas que simplemente seríamos incapaces de controlar de manera consciente. Entonces es de ahí, de ese 5 y de ese 95%, que son respectivamente consciente e inconsciente, de donde viene nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, nuestro hacer. Entonces, habiendo visto lo anterior, ¿cómo cambiar nuestra realidad? Nosotros somos un cúmulo de viejos pensamientos, viejas decisiones, viejas acciones, viejas experiencias y por ende viejas emociones. Si queremos construir un nuevo yo, tenemos que cambiar y tener nuevos pensamientos para así generar nuevas acciones, nuevas experiencias y por ende nuevas emociones. Pero ¿qué pasa? En el camino nos encontramos con obstáculos. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer cambios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado una dieta que nunca cumplimos? ¿O nos hemos propuesto levantarnos mañana a las 6 de la mañana a trotar o hacer ejercicio? A las 8 de la mañana nos damos cuenta que fue un fracaso el plan. ¿O cuántos de nosotros hicimos ese esfuerzo por levantarnos a hacer ejercicio el día siguiente, pero como que me siento como incómodo, como que no dormí bien, como que mejor veamos televisión un ratico, mejor me pongo a pensar otra cosa, está haciendo como frío, o ay no, mi mamá me pidió un favor, entonces mejor como que no? Y buscamos un sinfín de excusas para no realizar los cambios que hemos propuesto. Pero entonces, ¿cómo se podrían más bien categorizar estas dificultades? Pues precisamente estas dificultades que pone nuestra mente para evitar el cambio provienen de nuestra mente. ¿Por qué? Nuestro cerebro está fisiológicamente diseñado para generar sinapsis, conexiones neuronales. Generar conexiones neuronales requiere un consumo de energía, una inversión de energía bastante elevada. ¿Qué pasa? Si queremos generar cambios, eso va a implicar generar nuevas conexiones, cambiar, destruir carreteras viejas y conectar carreteras nuevas. Eso va a implicar un montón de energía. Por eso nuestro cerebro intenta evitar el cambio a toda costa. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro se inventa todo tipo de artimañas que básicamente pertenecen a 3 categorías: cuerpo, entorno y tiempo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo es lo que viene del cuerpo, lo que se siente en el cuerpo y que intenta evitar un cambio. Por ejemplo, todas aquellas sensaciones de pereza, de cansancio, de desgane, cualquier sensación de ese tipo. Falta de energía para empezar a hacer lo que queremos hacer. Entorno es otra de las áreas donde residen un montón de artimañas que utiliza nuestro cerebro para evitar el cambio. Por ejemplo, en el entorno, ¿qué nos encontramos? Vamos al día siguiente a las 6 de la mañana y supongamos que logramos levantarnos. Y cuando vamos a salir, preciso, está lloviznando. Qué frío que está haciendo. No, eso como que... ¿será que no? De pronto me roban si salgo. No, mejor me quedo y no hago ejercicio. Entonces ahí busca el cerebro excusas en el entorno para no efectuar el cambio que queremos efectuar. Y por último, el área del tiempo, que es cuando logramos vencer los obstáculos del cuerpo, logramos vencer los obstáculos del entorno, pero no logramos mantenerlos por el tiempo suficiente para que se establezcan como hábitos de cambio duraderos a lo largo del tiempo. Entonces, son estas 3 áreas las que tenemos que tener presente a lo largo de este taller y a lo largo de todas nuestras vidas, cada vez que deseemos efectuar un cambio. Porque nuestro cerebro siempre se va a oponer al cambio, por instinto, de forma natural. Así que tener claridad en esto nos va a permitir buscar estrategias para abordar el cambio de una forma mucho más efectiva, más eficiente y más eficaz. Nos encontramos entonces con la fórmula del cambio. ¿Cuál es la fórmula para generar cambios? Un cambio se basa en lo que pensamos
en lo que hacemos y en lo que somos. En lo que pensamos a través del control del pensamiento. En lo que hacemos, ya que es ahí donde van a empezar a construirse nuestros hábitos. Es a través de estos hábitos duraderos que se construye nuestro ser, lo que somos. Y para generar cambios que nos lleven a desarrollar y a potenciar las grandes fortalezas de nuestra personalidad, debemos entonces hablar de optimismo aprendido. ¿Qué es el optimismo aprendido? Es una forma optimista de ver la vida, teniendo en cuenta que cada situación representa y está compuesta por el yin y el yang, el blanco y el negro, el macho y la hembra, el eterno contraste, el eterno complemento. Entonces consiste en entrenar nuestro cerebro para que de forma autónoma, cada vez que ocurra una situación, él busque lo positivo y la forma en que podemos aprender de esta situación. Como veíamos al inicio, el pesimismo es una forma de pensar negativa y el optimismo una forma de pensar, digamos, positiva. Palabras sencillas. El pesimismo es aprendido, entonces, y de igual manera es el optimismo, es aprendido. ¿Qué pasa? Socialmente hay una desproporción muy grande, científicamente visto que es de 21 a 1, en donde precisamente por cada 21 aspectos negativos que hay, se tiene en cuenta uno positivo. Por ejemplo, en la parte científica, por cada 21 estudios que hay sobre divorcio, solamente hay un estudio sobre parejas que triunfan y les va bien en la vida. Por cada 21 estudios sobre la depresión, hay un solo estudio sobre personas que son felices y exitosas en su vida. Es ahí entonces cuando vamos a hablar del optimismo aprendido. El optimismo aprendido es aquel optimismo que podemos aprender e instaurar como una conducta autónoma, como un hábito. ¿En qué consiste? En que nuestro cerebro, al fin de cuentas, llegue a un punto en que va a comenzar a ver todas las situaciones de una forma optimista. No es un optimismo tonto y negligente, no. De hecho, es una perspectiva, una forma de vista muy positiva, porque aunque todo problema causa cierta molestia e incomodidad, también tiene un lado, un aspecto positivo, un aspecto del cual podemos sacar fortalezas, en el cual podemos balancearnos y apoyarnos para avanzar con mucha más fuerza. Recordando precisamente que ningún marinero se ha hecho experto en aguas calmas. ¿Qué ha mostrado la ciencia? La psicología precisamente ha mostrado en los últimos años que una mente optimista es una mente mucho más próspera, es una mente mucho más sana, incluso fisiológicamente hablando. Lo que se ha visto es que las personas optimistas tienen un mejor sistema inmune que las personas pesimistas, que las personas optimistas visitan al médico mucho menos que las personas pesimistas. Y así sucesivamente un montón de respuestas fisiológicas y en nuestra psique completa, física, mental y espiritualmente. Hay que hablar también de lo que es la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es precisamente un mecanismo adaptativo que tiene el ser humano, tal cual como el de un elefante. Algunos habrán escuchado hablar de la metáfora del elefante en el circo. Dice que cuando el elefante es bebé y lo llevan al circo, lo encadenan. El elefante bebé hace fuerza y muchas veces intenta romper la cadena, pero no lo logra porque es un elefante bebé. ¿Qué pasa? Cuando el elefante crece y es mucho más grande y mucho más fuerte, para nadie es un secreto que un elefante de ese tamaño, con esa fuerza, ese poder, de un solo tironazo sería capaz de reventar esa cadena y escapar. Pero qué curioso que el elefante ya no lo intenta. ¿Por qué? Precisamente porque se ha desarrollado en su cerebro un mecanismo que se llama indefensión aprendida. ¿Y en qué consiste? Consiste en adaptarse a lo que no se puede hacer, precisamente para no desperdiciar más energía intentando un imposible. ¿Qué pasa? Lo que el elefante no entiende es que él ya creció y que las condiciones ahora son distintas, que él ahora sí es capaz de romper esa cadena. Su cerebro no concibe eso. Su cerebro solamente dice, ya se intentó suficientes veces, ya no lo intentamos más porque es imposible. Asimismo nos pasa a los seres humanos, a pesar de que creemos ser mucho más inteligentes que un elefante. La ciencia ha descubierto últimamente que incluso mecanismos como la indefensión aprendida tienen residencia en algunas estructuras cerebrales, como lo es el núcleo RAFE. ¿Qué pasa? Que la indefensión aprendida se puede desactivar. ¿Cómo se desactiva la indefensión aprendida? Precisamente a través de un estado de conciencia racional,
de entendimiento consciente acerca del suceso. Por ejemplo, si el que está encadenado es un ser humano bebé, cuando crece, al ser humano se le podría explicar y decirle: mira, tú ya eres un ser humano mucho más grande, mucho más fuerte, inténtalo que ahora sí vas a poder romper la cadena. Lo cual al elefante no se le puede explicar. Un ser humano es capaz de entender eso. Cuando este ser humano va y entiende este proceso y pasa a través de ese proceso de entendimiento, discernimiento y aceptación de aquel elemento, de aquel cambio, entonces es cuando se desactiva el núcleo Rafé, permitiéndonos hacer cambios e intentar hacer las cosas. Es entonces cuando a través del entendimiento llegamos a decir yo puedo, y podemos llegar a tomar la decisión del yo quiero, para llegar a saber entonces el yo soy capaz. Pero ¿qué sucede? Normalmente muchos de nosotros, hablando de cambio, nos habremos encontrado en diferentes momentos de nuestras vidas con un arsenal hermoso, con todo un set de herramientas fascinantes para cambiar nuestras vidas. Nos encontramos con cursos, con talleres, con meditaciones, con retiros, con lo que sea. Pero ¿qué sucede? Nos damos cuenta que los cambios no son duraderos. Nos damos cuenta que siempre falla algo. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros decimos, por ejemplo, el cigarrillo es malo, es muy tóxico, y tenemos todos los argumentos científicos habidos y por haber para saber que nos estamos envenenando con cada soplido, con cada aspiración. ¿Qué sucede dentro de nosotros? Que a sabiendas de que nos estamos matando lentamente lo seguimos haciendo. ¿Por qué nos seguimos haciendo daño? Precisamente porque nuestra autoestima se ha destruido. Según Nathaniel Branden, la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, y esa autopercepción tiene dos componentes, uno consciente y uno inconsciente. Ya dijimos que la parte consciente maneja el 5%, mientras que la parte inconsciente es mucho más fuerte, llegando al 95%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que sanar para poder tener ese deseo intrínseco de sanar y de cambiar nuestras vidas? Pues lo primero que tenemos que sanar es nuestra autoestima, porque solamente el valor propio, el valor que nos demos y la percepción que tengamos de nosotros mismos va a determinar si sentimos que somos merecedores o no de algo. Podemos tener todas las herramientas, pero si sentimos que no merecemos, vamos a seguirnos dando basura. Mientras que si tenemos pocas o ninguna herramienta, pero sanamos nuestra autoestima, vamos a sentir desde adentro que somos merecedores de lo mejor, y va a haber una fuerza interna que nos va a empezar a impulsar y a guiar en búsqueda de este autoconocimiento, de esta autorrealización, de autosuperación, de crecimiento personal. Según Nathaniel Branden, la autoestima tiene 6 componentes. El primero, vivir conscientemente. El segundo, autoaceptación, autorresponsabilidad, autoasertividad, planteamiento de metas y vivir con integridad. Cuando sanemos esas 6 áreas de nuestra vida, vamos a tener una autoestima sana. Es importante tener en cuenta que la autoestima, al igual que la personalidad, es fluctuante. Hoy podemos tener una autoestima sana, mañana quizás no, y después puede volver a estar sana. Así que es muy importante que estos ejercicios los trabajemos a lo largo de nuestras vidas. Lo que estamos viendo en este taller, recuerden, no es algo que dura un mes. Son herramientas que nos sirven para toda la vida, y nos sirven solamente y únicamente si las aplicamos. Si no, no funciona. El conocimiento es poder en potencia. ¿Cómo hacemos para que se convierta en poder? Aplicándolo, utilizándolo. Entonces, para propósitos de esta primera sesión, vamos a trabajar con 2 de los 6 pilares de la autoestima, siendo los primeros 2 la autorresponsabilidad y la autoaceptación. ¿Qué es la autorresponsabilidad? Precisamente consiste en hacernos responsables de nosotros mismos. Hemos visto que debido a modelos científicos obsoletos, que de hecho han sido peligrosamente tóxicos y equívocos, hemos llegado a pensar en un determinismo social, en un determinismo ambiental, llegándonos a enseñar y a convencer desde pequeños que nosotros somos productos de nuestro entorno. De ahí el viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, lo que ha descubierto la psicología recientemente es que somos responsables de nosotros mismos. Es que a través del pensamiento generamos salud o enfermedad, bienestar o malestar para nosotros mismos y para nuestro entorno. Es ahí cuando es apenas necesario
comenzar a tomar las riendas de nuestras vidas. Pero para eso es esencial, primero que todo, entender y aceptar que somos los únicos responsables de nuestras propias vidas, de nuestro propio bienestar y de nuestro propio malestar. Es ahí cuando nos damos cuenta que realmente somos el único que es capaz de hacernos daño o hacernos bien. Realmente somos el único responsable de nuestras vidas. Nadie más vendrá a salvarte, dice Nathaniel Branden. El segundo pilar de la autoestima con el que vamos a trabajar es la autoaceptación. Precisamente, ¿en qué consiste la autoaceptación? La autoaceptación tiene que ver con aceptarnos a nosotros mismos, en todas las esferas, física, psicológica, espiritual y demás. Normalmente, muchos de nosotros nos miramos al espejo y sentimos desprecio por nosotros mismos. A muchos nos habrá pasado que cuando nos miramos al espejo, realmente nos sentimos achantados, cabizbajos o sin motivación. No nos gusta lo que vemos. Cuando analizamos nuestras vidas, cuando analizamos quiénes somos, lo que somos, realmente sentimos que no estamos satisfechos con nosotros mismos. Y siempre estamos queriendo alcanzar algo que realmente no somos nosotros. Y no estamos satisfechos con lo que hemos hecho de nosotros mismos. Es ahí entonces que nace la necesidad de aceptarnos a nosotros mismos. Aceptarnos no implica gustarnos. Aceptar algo de nosotros no implica que nos guste, pero sí implica que no estamos en guerra con ello. Por ende, dejamos de estar en guerra con esa parte de nosotros mismos. Estamos entonces en una fase más armónica. La autoaceptación entonces es esencial para sentirnos bien con nosotros mismos. Dedícate a sentirte bien con ti mismo. Al fin de cuentas es con quien pasarás el resto de tus días. Para aceptarnos a nosotros mismos en todas las esferas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra esencia, es esencial conocernos, entendernos, sentirnos y conectar con nosotros mismos. Es allí donde nace la importancia de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es una técnica, es una manera de encontrarnos con nosotros mismos y de ganar más poder, más autoconocimiento, más autocontrol, más automaestría. A través de la meditación es como adiestramos la mente, nuestra parte animal, para estar en silencio y permitirnos trabajar y usarla a favor y no en contra nuestra. Entonces es la manera en que vamos a lograr amaestrar la mente. ¿Por qué? Porque como ya vimos anteriormente, el poder de la mente, por ejemplo el efecto placebo, es tan grande que muchas personas han llegado a curarse de enfermedades increíbles, tales como lupus, diabetes, SIDA, cáncer y demás. Pero todo esto a través del desarrollo de la meditación y del control y el dominio propio. No es que la meditación se venda como una cura para algo, no. La meditación te permite el autodominio y a través del autodominio puedes comenzar a desarrollar las habilidades que te pueden llevar tan lejos como tú creas posible. Hoy en día la ciencia y la espiritualidad están más abrazadas, más unidas que nunca. Y es ahí cuando precisamente la ciencia ha hecho tantos estudios sobre la meditación que ya ha dejado de ser mística. Es ahí cuando encontramos estudios, como un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que duró 8 semanas. En este estudio lo que se encontró fue que después de 8 semanas de meditación, la parte del lóbulo frontal encargada de las emociones se había desarrollado mucho más, haciendo a estos meditadores inexpertos mucho más susceptibles a emociones positivas, a pensamientos positivos y optimistas, a ser mucho más sanos, más saludables. Otro estudio, por ejemplo, realizado en el Instituto Palm Springs, encontró que el 74% de los practicantes alargaron sus telómeros. Ya vamos a explicar eso. 11 de 27 personas de estos 27 practicantes alargaron su vida, lograron alargar su vida entre 4 y 8 días más. Y también a lo largo de esta meditación, 6 de 27 personas alargaron su vida entre 8 y 16 días más. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son precisamente esas capitas, esos sombreritos, que así como los cordones de los zapatos al final tienen esa tapita que los protege para que no se descompongan, no se desarmen, no se deshilachen, lo mismo tiene nuestro ADN. Entonces en la punta tiene estos telómeros, estas tapitas que evitan que se desvanezca fácilmente. Lo que pasa entonces es que cada vez que hay replicación celular,
esos telómeros se van desgastando más y más y más. Y es así como con el tiempo llega el envejecimiento, porque los telómeros están tan gastados que empieza a verse comprometida la estructura misma del ADN. Entonces lo que mostró este estudio fue que es posible extender la vida, nuestros días de vida, a través de la meditación. Solo por hablar de la meditación. Ahora cuando juntemos todas estas herramientas, todo se multiplica de forma exponencial. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a aprender a meditar. La meditación de escaneo y autorreconocimiento. En esta meditación vamos a hacer un escaneo de todo nuestro cuerpo físico y energético, de pies a cabeza. La meditación durará aproximadamente 15 minutos y es importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, nos vamos a sentar de manera cómoda, las piernas pueden estar cruzadas como en posición de loto o pueden estar tocando el suelo como en una mesa de comedor. Realmente lo importante es que la espalda esté recta pero relajada y que la cabeza no esté recostada. Si la cabeza la recostamos, nos vamos a dormir. También es importante que durante la meditación nos permitamos sentir, recibir con amor y expresar todas aquellas emociones que vengan a nosotros. Lo más importante en la vida es aprender a permitirnos ser seres humanos. Una de las principales causas de enfermedad son las emociones estancadas, por lo que es tan importante aprender a liberarlas, pero para ello debemos aprender primero a reconocerlas para así poder sacar provecho de las lecciones que éstas nos ofrecen. Así que si durante la sesión sentimos ganas de reír, sentimos ganas de llorar, sentimos cualquier sensación, la vamos a permitir. Si vienen lágrimas a nuestro rostro, las dejamos correr. Si vienen sonrisas, nos permitimos reír. Si sentimos ganas de gritar, vamos a gritar. Nos vamos a permitir ser seres humanos, sentir, estar, vivir. Vamos a comenzar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer 3 o 4 inhalaciones profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca, llenando de aire completamente nuestros pulmones. Inhalamos lentamente y al exhalar contamos hasta 6. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca, largo y lento. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos y exhalamos. Observamos cómo nuestra respiración se relaja. Nos hacemos más conscientes de los procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Ponemos toda nuestra atención en nuestro cuerpo. Y lentamente vamos a observar cada sensación que se produce en nuestros pies. ¿Qué están sintiendo nuestros pies? ¿Qué sensaciones habitan en ellos? ¿Qué dicen todas y cada una de las células que nuestros pies componen?
observamos toda energía y toda sensación que en ellos se produce. Haciéndonos conscientes del milagro de la vida y de la perfección del universo en todas y cada una de las cosas que existen y que no. Si nos sentimos inquietos, acudimos a la respiración profunda 3 o 4 veces más. Y esto deberá calmarnos. Vamos a seguir con el escaneo. Esta vez desde los tobillos hasta la cadera. Vamos a observar, a conectarnos y a sentir todo cuanto existe y sucede a lo largo de nuestras piernas, tanto física como energéticamente. Aceptando cada emoción, cada sensación y pensamiento, y permitiendo liberar toda energía estancada que allí se encuentra. Vemos cómo nuestras células sonríen. Las vemos sonreír. Vemos cómo se llenan de alegría, de felicidad y gratitud. Porque quizás por primera vez en mucho tiempo, su amo y Señor, nosotros mismos, se hace consciente de su existencia y les escucha. Vamos ahora a seguir observando desde la altura de la cadera hasta la altura de los hombros, incluyendo nuestras manos, abdomen, columna, absolutamente todo cuanto haya ahí. Vamos a aceptar con total compasión todas y cada una de las cosas que vienen a nosotros en este instante, entendiendo la naturaleza creadora del ser humano. Y el papel que juegan nuestras decisiones en el forjar de nuestra vida. Sabiendo y entendiendo
somos el amo y único responsable de todo cuanto tenemos y somos, porque todo cuanto hay en nuestro exterior es tan solo un reflejo de nuestro interior. Vamos ahora a seguir subiendo desde los hombros hasta la coronilla, pasando por cada uno de los órganos, visitando cada una de las células y de todo cuanto existe en esta zona. Nos conectamos con nuestros dientes, con nuestra boca, con nuestra nariz, con nuestras orejas, oídos, cerebro, cuero cabelludo, ojos y cada una de las partes que componen esta zona, haciéndonos conscientes de todo cuanto existe y cuando habita en ellas, en aquellas células perfectas que se han puesto a nuestra disposición, a conciencia y voluntad, para que hagamos de ellas lo que nos plazca. Ahí radica nuestro rol creador. Ese es un gran ejemplo. Vamos a sentir ahora todo nuestro cuerpo al unísono. De pies a cabeza. Y vamos a generar una fuerte y profunda sensación de alegría, de amor, de gratitud. Y las vamos a sentir. Y su fuerza multiplicar. Y sentimos cómo nuestros cuerpos son invadidos por sustancias divinas, por este néctar sagrado, cóctel de hormonas y neurotransmisores que invade nuestro cuerpo y sentimos como bienestar.
a un proceso de regeneración de nuestros organismos, saliendo del modo supervivencia, entrando en modo florecer. Lentamente vamos a volver a este plano tridimensional y vamos a ir despertando sin ningún afán, con total calma, trayendo con nosotros todo este bagaje de autoconocimiento, de bienestar, de poder interior. El cual vamos a buscar mantener durante el día. Vamos a abrir los ojos. Entonces, las tareas para la semana 1. La primera tarea se llama Diario de Gratitud. Consiste en tener un diario en el cual vamos, antes de ir a dormir, vamos a escribir, vamos a depositar todas las cosas lindas por las que estamos agradecidos, que sucedieron durante el día. Por ejemplo, vamos a agradecer porque estamos vivos, por nuestro almuerzo, por nuestro alimento, por nuestro techo, por nuestra familia, por nuestra salud, por todas aquellas cosas de las que estemos agradecidos. Entonces vamos a escribir, puede ser en una agenda o podemos generar de forma creativa y curiosa una alcancía quizás de vidrio, una caja donde vamos a depositar papelitos todos los días con todas las cosas lindas que pasaron durante el día, eso antes de dormir. Los estudios muestran la efectividad en el entrenamiento que esto nos da para ser más optimistas, más positivos, por ende más saludables. Si la podemos realizar 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche, mucho mejor. Test de las fortalezas. El test de las fortalezas lo vamos a realizar en la página de la Universidad de Pensilvania. Este test nos va a mostrar, según la psicología positiva, cuál es el orden de las fortalezas de nuestra personalidad. Y de ahí vamos a comenzar a trabajar con las 5 principales para fortalecerlas y conocernos mucho más como seres humanos. Vamos también en el cuaderno a buscar estrategias para adaptarnos al cambio. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Recuerden que dijimos que había una palabra clave para este taller: incomodidad. ¿Qué se genera cada vez que queremos realizar un cambio? Entrar en zona desconocida, salir de nuestra zona cómoda, de nuestra zona de confort. Se genera incomodidad. Entonces, para poder adaptarnos al cambio es apenas menester comenzar a adaptarnos a la incomodidad. Podemos comenzar adaptándonos a cosas pequeñas. Por ejemplo, en mi caso personal, una de las cosas que implementé fue, al final de mis baños, de mis duchas, con agua caliente, abrir el agua fría. Entonces, el último minuto o 2 de mi ducha, todos los días, sin excepción, es con agua helada. Y eso me generó una incomodidad que los primeros días no soportaba. Ahora simplemente para mí es algo normal. Entonces, cada vez que me enfrento a la incomodidad del cambio, para mí es mucho más controlable. Gracias a eso y a muchas otras técnicas que he implementado de forma personal, para mí es mucho más sencillo afrontarme al cambio de lo que era antes. La meditación. Vamos a meditar al menos 2 veces al día, durante por lo menos 10 minutos en cada ocasión. Si sentimos que nos cuesta mucho los 10 minutos, empezamos con 5. Lo importante es tener claro por qué lo vamos a hacer, con qué propósito, e ir incrementando gradualmente. Y la última tarea de esta semana va a ser hacer una lista de cómo podemos fortalecer los 2 pilares de la autoestima que estamos trabajando esta semana, cada uno de nosotros. Por ejemplo, en autorresponsabilidad vamos a poner una lista. ¿Cómo puedo ser yo más autorresponsable? Y vamos a comenzar a generar cosas puntuales. Por ejemplo, voy a ser más autorresponsable haciéndome cargo de mi alimentación. Por ejemplo, empezando a tomarme entre 4 y 6 vasos de agua al día. Por ejemplo, bueno, lo que se nos ocurra. ¿Cómo podemos, cada caso es distinto, ser más autorresponsables cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos, en la otra lista,
aumentar nuestra autoaceptación y empezamos a escribir estrategias que vamos a practicar a lo largo de la semana de manera individual cada uno de nosotros para que nos ayuden a mejorar nuestra autoaceptación. Recuerda que el cerebro se va a oponer a los cambios que estamos proponiendo. Recuerda que va a usar 3 áreas donde reside todo tipo de juegos y artimañas para evitar el cambio. Recuerda, lo primero que el cerebro va a hacer es empezar a hacernos sentir incómodos. Entonces, si nos dejamos vencer, estamos perdidos. Lo importante es entender qué está sucediendo, entender que esa incomodidad es una estrategia de nuestro cerebro para evitar el cambio y que si nos dejamos vencer, no vamos a lograr los cambios deseados. Recordemos también que en la segunda área el cerebro va a usar el entorno, que llovió, que hay mucho ruido, no puedo meditar, que los niños, que el perro, que el gato, lo que sea. Todo lo que venga del entorno va a ser otra artimaña del cerebro para evitar el cambio. Y la tercera, recuerden, seguimos generando estos hábitos a lo largo del tiempo. A algunas personas les toma más tiempo que a otras generar hábitos. Así que simplemente nos vamos a mantener con constancia y fuerza a través del tiempo para poder lograr los resultados deseados. Por ahora, muchas gracias. Deseo lo mejor para ustedes. Recuerden que quedo atento por WhatsApp. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran comentar conmigo, que quieran preguntarme, recuerden que estoy totalmente dispuesto y abierto a escuchar. Muchísimas gracias. Deseo lo mejor para ustedes.